Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickitón donde vamos a ver dos de los 5 sets que vamos a recibir el 1 de marzo de 2024 para la franquicia de LEGO Star Wars. Estamos ante los dos que van a salir bajo el paraguas del 25 aniversario que vais a ver con estas cajas tan chulas como son el 75387 Boarding de Tantin Ford, no lo digo en español porque todavía no sabemos el nombre oficial, aunque siempre lo suelo decir en inglés, y también tenemos el 75379 R2D2. Vamos a empezar analizando el que desde que salieron los primeros rumores y cuando sabíamos lo que iba a ser y las figuras llevo diciendo que es muy probable que sea uno de los mejores sets del año, el del boarding de Tantive 4, porque va a tener un montón de figuras y yo creo que la construcción va a ser genial. Pero antes de entrar a analizar ambos sets, me gustaría que si sois unos de esos 10.000 usuarios recurrentes que ha entrado al canal en los últimos 28 días, que 10.000 son un montón, y no estáis entre los 4.000 suscriptores, pues vuestro apoyo en forma de una suscripción o de un like o de un comentario yo diría un montón a animarme a continuar con estos vídeos en el canal. Empezamos con los datos, y es que este set va a costar $55, que entiendo se trasladarán a 55 euros también. Cuenta con 502 piezas, lo cual está muy bien, y lo que más me sorprende es la cantidad de minifiguras, 6 para el set, más una extra del 25 aniversario, el ARC Trooper 5. Puede ser una chorrada, pero además el color plateado barra azulado de la caja me encanta. Ojalá pueda utilizarlo en alguna de mis miniaturas porque creo que queda muy bien. Dejando a 5 para el final, las figuras sin él me parece que forman un set perfecto. No recuerdo cuándo fue la última vez que recibimos 6 figuras completas sin contar con ningún droide, en un set que no fuese ni Yavin 4 o el Palacio de Boba. La gran diferencia con esos sets, que además fueron muy criticados, es el precio, ya que cuesta 55 euros, y esta cantidad de figuras es inusual incluso en sets de 150 euros, como puede ser la Gunship o el Ghost. Además el elenco está muy bien, tenemos a Darth Vader, dos Stormtroopers que son como los del mech, dos soldados rebeldes que hace mucho que no recibimos y el Capitán Antilles en un set que no sea hiper caro, lo cual es genial. Podrían perfectamente haber incluido solo un Stormtrooper o ninguno, o tal vez uno de cada lado más Antilles, y me seguiría pareciendo un set aceptable, pero cuando LEGO hace las cosas especialmente bien, creo que hay que señalarlo. Vemos que hay bastantes pegatinas para dar detalle, pero hay un factor diferencial para mí, por el que la cantidad de piezas es tan elevada respecto a el del pasillo de Luke, que aquel que por solo 15 euros menos tenía 166 piezas, y aquí tenemos 502, 350 más, pero la diferencia de tamaño no creo que vaya a ser tan notable. Eso es porque muy inteligentemente, en lugar de utilizar paneles tan grandes a los que se ponían pegatinas, estamos recibiendo muchas piezas pequeñas que aportan mayor detalle, aunque también parece que vamos a tener una gran cantidad de pegatinas. Y sobre todo me encantan las piezas de los lingotes blancos, que son piezas muy utilizadas en MOX porque aportan mucho detalle, incluso ese detalle lateral de la puerta me parece genial que se lo hayan dado, no solo en el pasillo. Tenemos 4 resortes que van a hacer funcionar diferentes funciones de la misma manera que vimos en el otro pasillo, y me sorprende que una de las acciones que se imprime en la caja como dándole publicidad, aparte de que pueda salir volando los soldados y que la puerta se abre y se cierra, es que Darth Vader está ahogando con la fuerza al Capitán Antilles. Algo un tanto oscuro por así decirlo para LEGO, pero me encanta que decidan ir por esta línea, y aunque no tiene por qué ni esto estar unido, pero también vamos a recibir un set de Grogu lleno del Orden 66, no significa nada como digo, pero ojalá signifique que podamos ver algún día más cosas relacionadas con estas escenas. Se sabía desde el principio que este set iba a facilitar el comprar múltiples copias, cosa que yo intentaré cuando esté en oferta, o sea, uno lo compraré pronto y otro seguramente pues cuando esté a 35 euros, porque como vemos en la parte final tiene unos pines o unos agujeros para poner los pines de conexión. Seguramente 2 pasillos ya sea algo ideal para poder hacer un pasillo a lo mejor con la tremenda pelea de Darth Vader y todos los soldados rebeldes tirados por el suelo, y tal vez un soldado corriendo en el segundo pasillo huyendo cuando pues van a salir con la nave con el Tantive 4. Para mí el set combinando la construcción y las figuras, a falta de hacer la review, que intentaré como digo hacerlo lo antes posible, muy probablemente sea un sobresaliente y un set imprescindible. Pero es que además tenemos un extra, una figura del 25 aniversario de un clon muy deseado, Fives. Desde hace un par de semanas se filtraron las imágenes tanto de él como de Darth Malak, que vamos a ver más adelante, y a mí me preocupaba el tema del pauldron, o sea de esta capita de tela del cuello. Lo primero que hay que celebrar es que no tenga nada impreso en su cuerpo, y que luego del 25 aniversario solo lo tengamos como parece, o bueno, se filtró ya, o sea que lo sabemos, en estas bases que están bastante chulas. Como digo, me preocupaba mucho el pauldron porque las filtraciones parecía de una calidad bastante pobre para LEGO, pero me parece que va a ser mejor de lo que pensaba, y aunque desde otras comunidades estoy viendo que le está cayendo mucho hate a la figura, he de decir que casi todos vosotros con los que he hablado, sobre todo en el Discord con los miembros, estabais muy contentos. Para mí hay 3 detalles que no me gustan, pero ni mucho menos hacen que sea una figura mala, porque de hecho pienso que es una figura buena y esperaba bastante menos, aunque como siempre os cuento todas las opiniones que tengo al respecto de todo. Del casco, aparte de la colocación de los agujeros, que ya paso de mencionarlo, pues sí que me parece que tal vez las líneas azules deberían estar un poquito más pegadas a la aleta y los detalles en rojo tal vez sean demasiado pequeños. Y haremos una review solo de la figura comparándola con la de GCC, que creo que en este aspecto es mejor. Luego el pecho sigue la línea
línea del nuevo Rex, trayéndonos una cartuchera desde mi punto de vista un poco grande. Y en las piernas esa X creo que debería estar un poquito más arriba, aunque sea un par de milímetros, para que si no querían imprimir en esta pieza de la cadera, pues que no nos quedara esta zona blanca, que tiene que quedar porque tiene ahí como una coquilla, pero sí que queda raro que no se crucen y que quede ahí raro, porque eso no es como es. Pero como digo, son detalles, me parece una figura chula, habrá que ver qué tal está esa mochila que tiene detrás y si tiene alguna pieza impresa, que creo que no se sabe, pero el Armprint me parece muy guay, es el segundo clon en recibir doble Armprint y de verdad siendo una figura extra en un set impresionante de 55 euros, creo que poco se puede criticar, como sí que hice con el Rex precisamente por su contexto y venir en un set de 650 euros. Creo que son situaciones totalmente distintas y que en este caso hay mucho más que celebrar que nos lo incluyan en un set que ya de por sí es muy bueno, porque además hemos visto que tiene un faceprint mucho mejor que el de Rex. Antes de continuar con R2, quiero dar las gracias a todos los miembros que ya se han unido al canal y que tienen acceso al Discord exclusivo de miembros y a los vídeos que ocasionalmente puedo hacerles. Todo esto por 99 céntimos. Es una gran manera de apoyar al canal y de vez en cuando servirá para financiar algún sorteo como el que hemos hecho este mes del Battle Pack de 2024. También quiero recordaros que en la descripción tenéis enlaces de afiliado para Lego y Amazon, que junto con un like y suscribirse si os gusta el contenido ayudaríais muchísimo al canal sin un coste adicional para vosotros, financiando proyectos como el último mock que podéis ver hace unas semanas. Sin embargo, he de decir que este segundo set me ha sorprendido más todavía, porque esperaba menos y me han dado bastantes ganas de comprarlo. El 75379 con 1050 piezas y por 100 euros R2 de 2. Para gente como yo, que tal vez no tenga una habitación dedicada para Lego y los guarde en su cuarto, me parece una opción mucho más viable este R2 que el de 240 euros. Además de ser mucho más barato, menos que el doble, su precio y tamaño menor, sumando con que sigue teniendo detalles como la antena, las herramientas frontales, la tercera pata y muchos detalles también en estas patas con esos cables, esos lingotes, hace que para mí sea un set bastante atractivo. Cuenta con varias funciones, se pueden quitar y poner esos accesorios, la tercera pata también se puede quitar para que elijamos cómo nos gustaría tenerlo expuesto. A lo mejor con la tercera pata pues es más profundo, pero sí que tenemos esa altura para dejarlo recto y nos viene mejor. A esto le sumamos una figura de R2, que seguro que casi nadie tiene, entended aquí la ironía, pero es otro de estos sets donde recibimos una figura del 25 aniversario, Darth Malak, y además la placa con los detalles va a ser impresa, que yo nunca he tenido un set con placa, o sea que es súper guay. Esta figura me sorprende mucho y alegra, creo que es una figura bastante única y bien resuelta, que quedará de lujo en mi colección. Siempre he querido tener estos Sith más únicos que nunca he tenido en mi colección porque son muy caros, como Darth Revan o Darth Malgus, y tener a Malak va a ser muy chulo. Me parece también que va a ser un set muy guay y que por 80 euros creo que será sencillo encontrarlo pasados unos meses, incluso para mayo, a lo mejor con las ofertas de Star Wars ya tiene descuento. Creo que es una compra también casi obligatoria. En definitiva, me parece que la línea que se ha lanzado como celebración del 25 aniversario es muy acertada. Marzo es mucho más potente que enero, por supuesto, y tanto el diseño de las cajas como las figuras y su ejecución me parecen más que acertadas. Además, nos quedan otros sets por ver, los midi scale, que ya veremos cuando salgan, haré un vídeo dedicado, y tengo bastantes ganas de verlos. Además, no recuerdo si iban a venir con algún tipo de bloque del aniversario, como sí que vino el del año pasado, el 40 aniversario, pero ojalá, porque creo que estaría súper bien. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, que como siempre digo, seguro que Jesús ha llegado, pero llegáis poquita gente y descubrió el easter egg del otro día. Y si queréis, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Adiós.